Estamos, mis hermanos, en una serie acerca del fruto del Espíritu, basado en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Y bueno, el sermón de hoy, como ustedes pudieron ver en la publicación, se titula Para con los ingratos y malos. Y por ahí me preguntaron, pastor, ¿pero qué es ese título? No estamos hablando del fruto del Espíritu. Pero bueno, es importante rescatar algunos aspectos antes de dar inicio a este sermón. Y es que esto es una serie y que es bueno que usted vaya al día, vaya al hilo con los sermones anteriores. La idea es que si escuchamos los sermones anteriores podamos comprender de una mejor manera lo que estamos predicando el día de hoy. Si usted nos escucha en Radio Fronteras o a través del canal de YouTube, aparte de que le mando un abrazo, un caluroso abrazo y saludo, le animo a que si está escuchando este sermón pueda repasar los sermones anteriores. Eso no significa que no puede escuchar este sermón, puede hacerlo, el Señor nos va a edificar, pero siempre es bueno llevar el hilo ahí, el hilo conductor, siempre en una serie. Esto es importante. Y bueno, quiero agregar como preámbulo a este sermón respecto a la importancia de la palabra de Dios. Hicimos énfasis en que cuando hablamos del fruto del Espíritu estamos hablando de las actitudes, de nuestras conductas. Y hermanos, sí, tengo que resaltar que sin la palabra de Dios nuestras conductas no van a cambiar, no vamos a ser purificados, no vamos a crecer en santificación. Así que la palabra es muy importante. En Santiago capítulo 1, versículo 21, si usted quiere lo puede buscar, o si quiere solamente presta atención. En Santiago capítulo 1, versículo 21, una vez más vemos un contraste entre las cosas de la carne, la manifestación de las cosas de la carne y la obra que hace el Señor en nosotros a través de su palabra y la responsabilidad que nosotros tenemos. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si nosotros vemos en la Nueva Biblia de las Américas, el versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿quiénes son los oidores de la palabra? ¿Acaso es el mundo el oidor? No, somos nosotros los oidores. Estamos acá compartiendo un tiempo en el cual Dios nos habla. Nosotros somos los oidores. Pero como oidores en un espacio apto para eso, como es la reunión de los domingos, usted debe salir por esa puerta y debe ser un hacedor de la palabra que escuchó. Yo debo salir de esa puerta y no solo debo ser un oidor, sino que debo ser un hacedor de esta palabra. Y allí es donde la palabra va provocando los cambios de conducta que el creyente debe manifestar por medio de la obra de santificación que Dios hace a través del Espíritu Santo. Recordándoles, mis amados hermanos, que el fruto del Espíritu Santo es algo sobrenatural, que no fluye en el corazón natural del hombre, que se necesita una operación divina a través del Espíritu implantado en nosotros para poder manifestar este fruto. Esto es uno de los aspectos más importantes de esta serie, o uno de los pilares de esta serie. Y quiero que hagamos un repaso del texto base de la serie. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. No quiero atrasarme mucho en este preámbulo, pero sí quiero que lo repasemos para que podamos ver de forma
completa, un poquito más completa, aunque fue un texto que ya estudiamos, lo concerniente al fruto del Espíritu según los versículos de la serie. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces el que anda por el Espíritu, según el versículo 21, heredará el reino de Dios. Y si andamos mostrando este fruto, nosotros evidenciamos que hemos asesinado, hemos crucificado, hemos matado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Hemos matado la carne, la hemos crucificado y debemos andar en el Espíritu, para con los ingratos y malos. Es el título del sermón de hoy. Y si usted sigue la secuencia en el versículo 22 de Gálatas, continuamos con la benignidad. Pero hoy no vamos a tocar solamente la benignidad. Vamos a tocar la benignidad y la bondad, por la estrecha relación que hay entre ambos conceptos. Vaya conmigo a Lucas 6, es el texto que estaremos trabajando esta mañana. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, versículo 27. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Se titula en la Reina Valera 1960, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Qué lindo. Pero a vosotros los que oís, versículo 27, ¿a quiénes? A los que oyen, a los oidores, que deben ser hacedores. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, dice Jesús. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos
y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta mañana, Señor, estamos delante de ti, con corazones agradecidos, humillados delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, la preeminencia que tienes delante de nosotros y la necesidad que tenemos de ti, la dependencia en cada cosa que hacemos. Señor, permite que tu misericordia se muestre una vez más a nuestros corazones, hablándonos a través de tu palabra, a fin, oh Dios, de que seamos enteramente preparados para las buenas obras que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Permite, Señor, que la revelación de tu Hijo Jesucristo llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que a través de la obra de tu Espíritu podamos recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Ayúdanos a ser hacedores de estas palabras y no solamente oidores. Llévanos en crecimiento, en santificación y en amor, conforme a tus designios. Damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, como les mencioné, estaremos trabajando hoy dos conceptos: la benignidad y la bondad. Ustedes vieron que en Gálatas esos están juntitos, van de la mano, y hemos trabajado los otros elementos del fruto, y Dios de verdad ha hablado a mi corazón de una forma muy especial. Y yo le decía a los hermanos ayer qué profunda demanda tenemos los que predicamos la palabra del Señor, porque no solamente tenemos que predicarla, sino que tenemos que ser los primeros en ser hacedores de ella. Hay una gran responsabilidad, y siempre ore por el que predica, ore por el pastor o por cualquier hermano que esté exponiendo, para que el Señor le fortalezca y le dé la sabiduría para dar el testimonio y ejemplo conforme a la palabra enseña. Pero es una gran responsabilidad. Cuando nosotros tomamos benignidad en el diccionario de la Real Academia Española, vemos que dice que es afable, benévolo, piadoso. Una definición sumamente corta, un poco escueta en el diccionario de la Real Academia Española. Y cuando vemos la palabra bondad en la Real Academia Española, dice calidad de bueno. Me deja ahí como con muchas bueno, o sea, ¿qué quiere decir esto? Pero si nosotros recordamos, el escrito bíblico se escribió, valga la redundancia, en griego. Y en griego el concepto de benignidad, a la luz del contexto bíblico, dice que es una expresión tierna y amable de preocupación por los demás, que activamente busca las formas de servirle. Es una preocupación tierna, amable para con los demás, que consecuentemente trae una búsqueda insistente por servir a otros. Es un interés sincero en los demás, que se refleja en el deseo de tratar a mis semejantes con amabilidad, con amor, tal como el Señor trata a los creyentes. Ese es el concepto bíblico a la luz de la escritura bíblica. No es tan limitado, sino que lo podemos ver un poquitito más. Y aunque si definimos en la Real Academia Española cada término, podemos derivar de todo esto mismo en cuanto a una vida piadosa. Cuando hablamos de bondad, preste mucha atención, en el escrito griego hace referencia a una excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa de emprender actos de bondad constantemente para con mis semejantes. Entonces, tenemos
un interés en servir, un deseo, esta es la síntesis de los dos conceptos, un interés, un servir, un deseo por el bienestar de los demás y reflejar con ello la santificación progresiva a través de actos de bondad. Ambos conceptos no son exactamente iguales, pero producen lo mismo y están ensamblados uno con el otro, así con el resto de los elementos del fruto, pero quise tocar estos hoy porque estos específicamente se enfocan no solamente en los actos de bondad como una evidencia de la operación de santidad en nosotros, sino que también se muestra como un interés, la benignidad, un interés constante en hacer el bien, el velar por mi hermano, el velar por mi hermana, el buscar el bienestar de ellos. En el sermón anterior cerré con una frase de Charles Spurgeon que quiero retomar hoy y refrescarla. Es una frase que refleja las verdades acerca de la conducta del creyente. Él postuló en esta frase de la siguiente forma, Charles Spurgeon: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Y devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Así cerramos el sermón anterior, hablando del amor para con los enemigos. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más en eso, en este amor para con los enemigos. Si vamos a Lucas capítulo 6, el texto que estamos repasando esta mañana, nosotros vemos en el versículo 27, cuando dice: pero a vosotros, los que oís, los que, vemos en algunas versiones dice los que están dispuestos a escuchar, los que oyen las palabras, os digo, amen a sus enemigos. Esto del amor lo vimos fuerte de una forma, lo subrayamos mucho en el primer sermón titulado Címbalo que retiñe. No sé si se acuerdan. Ahí estuvimos hablando del amor y mencionamos un poquito el amor para con los enemigos y aquel ejemplo del pastor Richard Gumbrand que está orando por los oficiales que lo están torturando. Qué tremendo. Haced el bien a los que os aborrecen, tanto amar, según lo que ya estudiamos en ese sermón, como hacer el bien, lo cual se ve clarito, de forma explícita, nos hace o nos da referencia a acciones que nosotros debemos tomar. El amor, yo lo veo de esta forma, esto es personal, inclusive hasta en el plano familiar. El amor no se dice, aunque es bonito decirlo, el amor se demuestra. El amor se evidencia, se hace, se muestra. Está bien que usted le diga a su esposa que la ama, que usted le diga a su esposo que la ama. Pero a veces decimos, mi amor, te amo, pero mi carácter no está mostrando que de verdad amo. Hay personas, yo a usted lo amo muchísimo, pero no lo veo hace años, pero ¿cuánto lo amo? Y hace años no lo veo. No, el amor se evidencia con acciones. Y aquí dice, amen a sus enemigos. Tenemos que accionar el amor ágape para con los enemigos. ¿Recuerdan el amor ágape? Y si usted está escuchando este sermón en la radio, en YouTube, le animo a que vaya y escuche el primer sermón, Címbalo que retiñe. Haced el bien a los que os aborrecen, hagan bien. Y quiero demarcar el amar y el hacer, porque son acciones. Son cosas que yo tengo que hacer. Bendecid, versículo 28, a los que los maldicen. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los calumnian. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos orando por las personas que nos calumnian, que nos hacen lo malo? Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
Hace algunos años, esto me da muchísima vergüenza, pero lo voy a decir para que usted sepa que su pastor también es procesado y ha tenido que crecer en el Señor. Hace algunos años, esta figura pues famosa, digamos, o famosa no conocido en el ámbito de Costa Rica, Cristian Gómez Tapón, bueno, para los que saben quién es. En aquellos años no nos habíamos ni casado, Gaby y yo, y él me invitó a un programa en Enlace. Entonces yo estuve con él ahí compartiendo y, ¿verdad? Yo ni me acuerdo del tema, mi esposa fue la que me dijo que era acerca del respeto, yo ni me acordaba. Pero recuerdo que se tocó este tema y yo fui bien carnal. Porque se habló acerca de cómo nos tratan a nosotros y como consecuencia de que a mí me traían a monte en el trabajo con el tema de la fe. Entonces yo en el programa dije que nosotros no debíamos permitir que nos ofendieran y que teníamos que poner un alto y marcar una línea y teníamos que exigir ese respeto a costa de lo que fuese. Y eso va en contra totalmente de lo que el Señor nos enseña. Y yo recuerdo eso con mucha vergüenza y por ahí tengo el video, pero yo creo que nunca más lo voy a volver a ver. Pero cuando empezamos en el Señor, Él en su misericordia con su palabra va corrigiendo nuestro entendimiento y va alumbrando nuestro entendimiento. Y una persona como yo, con un concepto tan errado acerca de qué pasa cuando a un cristiano le hacen daño, y lo tocamos ahí y yo le dije, es que no debemos permitirlo, no debemos soportarlo, tenemos que defendernos. Pero Jesús dice otra cosa totalmente aquí. Que si alguien, es que yo he escuchado inclusive, no, es que eso no se puede ver así literal, y entonces, ¿verdad? Le damos vuelta al tema de la mejilla y le damos vuelta a todos estos versículos para poder justificar nuestra defensa ante cosas que nos hacen como cristianos. Pero el Señor claramente está diciendo que si alguien nos hace daño, nosotros no podemos devolver lo mismo. Y como menciona Charles Spurgeon, devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros devolvemos bien aunque nos hagan mal. ¿Están conmigo? ¿Sí? Si su vecino le gritó y le dijo un montón de cosas horribles, usted hace el bien para con su vecino. Si su vecino le sube el volumen a su radio, usted no hace lo mismo. Usted es amable con su vecino. ¿Se acuerdan el testimonio que les conté respecto a La Paz, lo que yo viví en Tibás? En la carne uno dice, es que uno en la carne, ¿verdad? Y la carne quiere sacudirse y defenderse, pero el Señor dice que si nos hacen mal, devolvamos bien. Vean qué tremendo este principio que ya ahorita lo vamos a desarrollar más. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y en la Nueva Traducción Viviente, este versículo 30 dice, a cualquiera que te pida, dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Hace algunos años también, como para la época, yo creo que por eso me pasó, como para la época de este programa, fue cuando a mí me intentaron asaltar frente a la casa de mi mamá. Y estábamos los jóvenes de la iglesia. Mauricio, usted no estaba ese día, ¿no? Estábamos los jóvenes, veníamos llegando de la iglesia, ahí donde mi mamá, y pasó una moto varias veces. ¿Cuántas motos pasan en el barrio? Pero en una de esas que pasa la moto, disparan hacia arriba. El que viene atrás se tira de la moto y me pone el revólver en la pura frente, y lo recuerdo bien frío el revólver. Y les dice a los jóvenes, si no hacen lo que yo digo, lo estallo. Yo con el revólver aquí, hermano. Entonces él le dice a los jóvenes,
Era un muchacho joven. Entonces él quita el arma y les dice, denme celulares y así, ¿verdad? Y billeteras y todo. Entonces se da ese forcejeo. Y entonces ese forcejeo y mi papá me jala para allá y yo me le zafo y él intenta agarrarme y todos corren como un hormiguero. Entonces el hombre perdió el control del asalto. Yo salgo corriendo para la casa y él tira 3. 3. Me pegó 1. Por eso la cara, no, mentira. Me pegó un disparo. La bala entró y salió en la pierna izquierda. Y yo me tiré y todo ¿verdad? Ustedes saben cómo son esas cosas. Y no habían pasado 2 minutos y la comunidad entera estaba allá afuera. Y recuerdo que a mi tía Eliana casi la matan del susto porque entraron por la puerta y le dijeron que a David lo habían baleado. Claro, imagínense, ¿verdad? Se lo imaginó así, ya era todo lleno de balas. Pero cuando se da todo el movimiento y todo el trajín y un vecino me agarran, hermanos, qué cosa más terrible le pasan a uno en esas carreras. Hermano, me quitan el pantalón, Gaby me lo quita y me revisa. Gaby, ¿qué tengo? Y me dice un hueco. Yo, ¿cómo un hueco? Tenía los huecos de la bala ahí. Y entonces, ¿verdad? Yo así en boxer, hermano, el barrio afuera así. No, hermano, espérese un momento. Y entonces dicen, hay que sacarlo de aquí. Pero en vez de ponerme algo en la tarantazón, ahí me sacan así con las piernas estiradas y todo. Y yo en boxer, hermano, ahí una cosa terrible. Yo creo que eso me pasó por lo del programa. No, de verdad que fue algo bien terrible. Después de todo el enredo, cuando estamos en el hospital y ya ha pasado el tiempo, me doy cuenta que tengo el celular así, no sabía, pasó de todo y el celular estaba así. Qué carnalidad más grande. Pero, ¿qué pasó aquí? Yo le digo a la gente, yo soy del criterio de que si te van a asaltar, tranquilo, llévese todo, no, lléveselo. Pero en ese momento reaccioné de forma equivocada, no solo poniendo en riesgo mi vida y la de las personas que allí estaban, sino que la palabra dice que si vienen a quitarte, lléveselo. Si alguien te va a quitar, lléveselo. ¿Cuántas personas han muerto por defenderse? Pero el Señor Jesús nos enseña otra cosa. Otra vez me pasó en San José. Este fue un asalto distinto. Estaba en eso con Gaby, estábamos recién de novios. Y usted sabe cómo es eso, los jóvenes. En el momento que llama, uno contesta. No importa dónde esté, usted contesta. Porque es la chiquilla que le gusta. Y yo iba por San José, muy campante, ¿verdad? Y yo siento que me quitan el celular. Y entonces uno se vuelve en defensa. Y eran como 4 bichos y uno saca un puñal así. Como 4 elementos así que usted, si yo te los digo, bueno, sí por las buenas cualquiera entiende. Y yo me devolví y me fui. Pero si a nosotros nos quitan, el Señor nos enseña que no devolvamos de lo mismo. Porque si yo me defiendo y le doy una paliza al que me está robando, y tengo esa posibilidad de hacerlo, recupero mis cosas y me voy con mis cosas y le di una paliza, muchos podremos decir que bueno, hice bien, pero el Señor nos dice, hiciste mal, porque no debemos de devolver lo mismo. Ahora, esto es microscópico a comparación de lo que vamos a ver ahorita. Estas son cosas que nos pueden pasar a nosotros, pero nosotros debemos hacer el bien para con el que nos hace un daño. Nosotros debemos hacer lo que es bueno. Debemos orar por ellos, debemos de bendecirlos, debemos de amarlos y debemos hacer bien. Versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros con ellos. Cuando en la casa tenemos muchos niños, bueno, o los que tienen muchos niños, o bueno, en mi caso que tengo 3, una de las frases que los papás siempre dicen es, no le haga
a su hermano lo que no le gusta que le hagan a usted. ¿Cuántos han dicho esa frase o se la dijeron en algún momento? No haga lo que no le gusta que le hagan. Ah, pero es que usted le está haciendo, no le haga. Y cuando nosotros vemos este versículo 31, se nos viene esta frase a la memoria de cómo tenemos que comportarnos con el otro. Pero quiero decir algo. Esta regla de oro acá, así como usted lo escucha para con los niños o lo escuchó usted alguna vez, ya existía antes de Cristo. Ya eso se decía. En el hinduismo, en el budismo y en algunos escritos rabínicos ya se decía: no le haga al otro lo que a usted no le gusta que le hagan. Pero Jesús no dice eso. Prestemos atención. El no hacer a los demás lo que a mí no me gusta me deja en una posición estática. No hago nada. No estoy haciendo. Yo no le estoy haciendo nada, usted no me hace, usted no se meta conmigo, yo no me meto con usted, estamos bien. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice: hagan. Y enriquece el principio dándole una fortaleza sobrenatural, en el sentido de que nosotros no es que nos quedamos estáticos para con nuestro enemigo, es que nosotros vamos y le hacemos el bien. Y aquí es donde radica la sobrenaturalidad del fruto de la benignidad y bondad. Nosotros vamos y le hacemos el bien, no estamos estáticos sin hacer nada. Nosotros hacemos el bien, así como nosotros queremos que hagan con nosotros. Nosotros hacemos para con nuestros enemigos. Jesús no lo dejó en quédese quedito. Jesús dice: hagan. Hagan. Cuando nosotros recordamos el principio, el concepto de benignidad y bondad, entonces, ok, está bien, tengo claro que tengo que hacer. Pero el fruto del Espíritu no es solamente una ley, una regla que debo cumplir. No, es que en el corazón del Hijo de Dios, que es gobernado por este Espíritu y que evidencia este fruto sobrenatural, hay un interés en el bienestar de mi enemigo. Hay un interés en el bienestar de él, y yo hago conforme al interés que fluye en mi corazón a través del fruto del Espíritu. Yo tengo interés para con mi enemigo, en hacerle el bien, en orar por él. Y una de las preguntas más frecuentes en el trabajo de Puertas Abiertas es: ¿cómo vemos nosotros a los perseguidores de la iglesia? Que nos comentaba el hermano Héctor el viernes. ¿Cómo vemos a los perseguidores de la iglesia? Créame, después de 6, 7, 8 noticias que usted vea, usted puede hacerse esta pregunta: ¿cómo ve a los perseguidores? ¿Cómo ve usted al grupo que se llevó de perseguidores, que secuestró a los más de 100 niños en la escuela que les mencioné en los sermones anteriores? ¿Cómo los ve? ¿Cómo debemos nosotros ver a esas personas? Mateo capítulo 9, no lo busque, versículo 36, dice que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Así vio Jesús a las multitudes, sin esperanza y sin Dios. Y nosotros técnicamente debemos de ver a nuestros enemigos o perseguidores o mutiladores con esta compasión con la que Jesús ve a las multitudes, por el fruto que hay en nosotros. Jesús tenía un interés por ir a las multitudes, y la voluntad del Padre era que Él fuera a las multitudes a predicar. A través de la predicación del Evangelio se muestra el interés, inclusive hasta para con los que persiguen a la iglesia, con los que nos hacen el daño. Si alguien te hace daño, Dariel, constantemente, de su corazón, Dariel debe desprender un interés profundo en hacerle el bien, aunque le hagan mal a usted constantemente y constantemente. Es un interés sobrenatural. Esto tampoco está en el corazón natural del hombre, no está. Se necesita la operación del Espíritu Santo para que esto suceda. Pero a veces alguien nos hace algo y nosotros ya estamos a la defensiva, listos para emprender
de lo mismo que nos dan. Pero Jesús no enseña esto. Versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Ya está hablando de un mérito. Hay un mérito acá. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Es fácil tener interés por hacer el bien a los que nos aman. ¿Quién no quiere hacerle el bien a su hijo? ¿Quién no quiere hacerle el bien a sus padres? ¿Quién no quiere hacerle el bien a sus mejores amigos? Todos queremos hacer el bien a las personas que amamos. Todos queremos hacer el bien. Todos. Pero ¿quién de nosotros quiere hacer el bien a su enemigo? ¿Quién de nosotros está desesperadamente interesado en hacerle el bien a su enemigo? A ese jefe que lo tiene usted, como decimos nosotros, a monte. ¿Quién está desesperado por hacerle el bien a ese jefe? Versículo 33. Y si hacéis bien a los que hacen bien, y otra vez, ¿qué mérito tenéis? Y otra vez el mérito. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Otra vez el mérito. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Cuál es el objetivo por el que usted le da a otro hermano? ¿Cuál es el objetivo por el que usted le ayuda a su enemigo o a su hermano en la fe? Porque no es lo mismo darle algo a alguien que no me puede devolver nada a mí, a darle algo a alguien a sabiendas yo de que tarde o temprano me va a devolver algo, un favor, dinero, material, comida, lo que sea. ¿Con qué interés damos nosotros? Se da mucho en las oficinas, en el trabajo. Llega un compañero y es muy dadivoso. Esto pasa en muchos trabajos. Y lleva siempre en el almuerzo algo para compartir. Pero el día al que él no llevó, pues nadie llevó. Entonces dice, qué montón de codos hay aquí. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque todas las veces que él dio para que el día que no pudiese él llevar, otro llevase. Dio para tener algo a cambio. Muchos dan para tener algo a cambio, asegurar un bienestar, asegurar un momento de placer. Eso hacemos. Pero ¿cuál es la intención por la que nosotros damos? Porque acá dice que debemos sin esperar recibir. ¿Por qué nosotros estamos dando? Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón, el mérito del cual está hablando, será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La benignidad se evidencia en el contexto, en el hacer el bien, en el orar por el que me maltrata, en el buscar el bienestar de aquel que me hurta, que me roba, de aquel que me hace el daño. Esta es la benignidad que nosotros debemos demostrar como fruto del Espíritu, mostrando tener un interés profundo por los que nos hacen el daño. Dios es benigno para con los ingratos y malos, pero nosotros, en los cuales opera el Espíritu de Dios, debemos de ser benignos para con los ingratos y malos y reflejar la santificación que Él produce en nosotros a través de nuestros actos de bondad. Porque si a nosotros nos golpean, el instinto en la carne dice devuélvalo, y devuélvalo más fuerte. Usted lo ve con los chiquitos. Había un juego que si veía un bocho le pegaban, ¿verdad? No me acuerdo bien el juego, pero el que si le pegaba duro cuando veía ¿verdad? Y está esperando ver un bocho para recetarse al otro. No recuerdo bien el juego, pero tal vez algunos lo recuerdan. Y estamos esperando, esa es la naturaleza del hombre. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos ser así. Debemos de ser benignos con ellos. Nosotros estábamos en esta condición de ingratos y malos. Y Él fue benigno con nosotros a través de su misericordia, por la cual hoy estamos acá. Por su misericordia.
Nosotros debemos ser, mis amados hermanos, como Jesús. Nosotros debemos de ser como Jesús. Debemos tener un interés por los ingratos y malos, primeramente predicándoles el evangelio que trae salvación. Versículo 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Debemos ser misericordiosos, mis hermanos, para con los ingratos y malos, sin importar lo que ellos nos hagan. No importa lo que ellos nos hagan. Y como el ejemplo que mencioné hace unas semanas, este pastor en Guinea Ecuatorial, todo el pueblo lo rechaza con su grupo de creyentes, no les permiten tomar agua del pozo y entonces Puertas Abiertas les suministra un pozo con mejor calidad. Ellos pudieron haber dicho, ahora sí me habían rechazado, pero ahora nosotros tenemos un pozo mejor que usted. No, este varón les dijo, vengan ustedes también, tomen del pozo. Ustedes nos rechazaron, pero tomen de nuestro pozo. Así es como Jesús quiere que nosotros nos comportemos. Es de esa forma, no devolviendo mal por mal, ni bien por bien como los hombres. Nosotros debemos de devolver bien, aunque nos hagan mal. Así actúa un hijo de Dios. Nosotros debemos tratar con benignidad a los que nos persiguen, nos hacen daño, velando porque ellos se salven, que es una de las mayores prioridades también de Puertas Abiertas. Velar por la salvación, o el mayor interés, podríamos decir, velar por la salvación de los perseguidores. Este es el objetivo. Si somos benignos, lo somos para con el que nos hace el mal, con el único fin de que el evangelio y la misericordia que nos alcanzó a nosotros, los alcance a ellos también. Cuando yo les dije que con esta vecina del lado abajo yo tuve una diferencia, pero no les profundicé con el tema de la música en ese sermón, no profundicé. Pero yo le dije, vea, es que es necesario que usted me ayude con ese volumen, porque si no yo tengo que ver qué hago. Pero como ella estaba a la defensiva, así son las cosas. Bueno, pues más duro le voy a poner el volumen. Ella entendió como que yo iba a poner también el volumen igual. Pero yo le dije, no importa que usted lo ponga, aunque usted lo siga poniendo así, yo quiero que sepa que yo no le voy a molestar en nada, ni voy a hacer nada contra usted. A lo que me refiero es que tendré yo que ver si me voy o no, pero yo no voy a emprenderla contra usted. Y ya no me contestó nada. Y no pensé honestamente en este principio, pensé en el principio bíblico que dice que la respuesta amable apacigua la ira. Estaba sumamente encendida en cólera. Y yo le dije, no importa si usted sigue poniendo el volumen así, yo no le voy a hacer daño, no le voy a hacer nada, ni vamos a entrar en una pelea. Y después sus decibeles bajaron por unos días, pero solo por unos días. Esta semana estábamos viendo un artículo. Hay un himno muy conocido, ustedes saben que yo no canto, ahí me disculpan. Hay un himno que dice, he decidido seguir a Cristo. Que dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué dice, verdad? Y algunos, ¿quiénes conocen ese himno? Es un himno viejo. Ese himno, les voy a leer la historia de ese himno. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este es un himno cristiano y ponga mucha atención a esto, originado en la India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de un hombre en Assam, noreste de la India, quien junto a su familia, por la predicación de un misionero, fueron a Cristo con arrepentimiento y confiando en Él como Salvador y Señor, se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se convirtieron en una familia muy linda, pero ahí se maneja por aldeas. Cuando el jefe de la aldea se enteró de esto, llamó al hombre que se había convertido junto a su familia a renunciar a su fe, si no, él y su familia morirían. La respuesta de aquel hombre creyente cuando estaba delante del jefe de la aldea fue comenzar a cantar, he decidido seguir a Cristo. Y después, entonces el jefe de la aldea
ordenó a sus arqueros que mataran a los 2 hijos del hombre creyente. Y después, el jefe de la aldea amenazó con matar a la esposa del creyente, de este hombre. Aquel hombre creyente, aún después de haber perdido a sus 2 hijos y estando a punto de perder a su esposa, continuó cantando: aún nadie uniéndose, yo seguiré. Después de eso, los arqueros mataron también a su esposa, a la esposa de este creyente. Finalmente, el jefe de la aldea le había dado una última oportunidad para que aquel hombre creyente salvara su vida física al renunciar a su fe. Pero este no renunció a su fe, sino que prosiguió cantando: la cruz delante y el mundo atrás. Y así murió, fue ejecutado. ¿Cómo vemos nosotros a los perseguidores? Hasta este punto, que mataron a sus hijos, a su esposa y a él. Qué coraje y qué poder de Dios sobrenatural puede haber en un hombre para que maten a sus hijos y continúe cantando estas convicciones: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque mataron a sus hijos, eso es un creyente transformado. Eso es un hombre transformado. Este no es una persona que vio algo que no le gustó en la reunión del domingo y dijo: voy al mundo otra vez. No. Este es un hombre transformado. No vuelvo atrás. Aunque me quiten mi vida y mi familia, no vuelvo atrás. Es muy difícil que podamos comprender esto. Es muy difícil en nuestro contexto. Pero ¿cómo vemos a los perseguidores? La historia dice que después de un tiempo, el jefe de la aldea que asesinó a toda la familia y al creyente, considerando la fe de ese hombre, él pensando en lo que había sucedido, dijo: yo también pertenezco a ese Cristo. Así que él y toda la aldea se convirtieron. Ese es el objetivo, de no devolver mal por mal, sino devolver bien por mal y actuar como hijos de Dios. Dar un testimonio que vaya a traer salvación, inclusive a aquellos que nos hacen el daño. Ahí radica el poder de Dios con el evangelio, en que el fruto del Espíritu opera de tal forma, de una forma sobrenatural, al punto que los perseguidores, que podríamos verlos como ingratos, como en realidad lo son, como unos ingratos, los podríamos de ver con odio. No los vemos así, sino que los vemos como ovejas angustiadas y atribuladas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús quiere que nosotros veamos de esta forma a los que nos hacen el daño. La historia de este famoso himno es un reflejo de lo que puede llegar a costar seguir a Cristo. Nuestro Señor, en Lucas 14, versículos 25 al 33, nos exhorta a ser sabios y a calcular el costo de lo que significa ser discípulos de Cristo. En el tanto nosotros somos discípulos de Cristo, amado hermano, reflejamos este fruto sobrenatural de Dios operando en nosotros, que despierta un interés porque los que nos matan, porque los que nos persiguen, nos ofenden, nos insultan, nos golpean y nos maltratan, se salven. Este interés se refleja a través de la benignidad, y no solamente predicando el evangelio, sino que va bañado de actos de bondad, actos de ayuda, que como fruto de este interés que yo tengo por el que me hace a mí el daño, va a dar testimonio del poder de Dios manifiesto en aquel que cree en Jesús. Si nosotros vemos este asunto con ojos carnales, decimos que la iglesia del día de hoy es perseguida por un montón de asesinos, psicópatas, que merecen morir también de esa forma. Pero si vemos esto con los ojos con los que Cristo lo ve, con la benignidad que Él ha mostrado, nosotros vemos que la iglesia es perseguida por hombres
perturbados y angustiados, que necesitan la misericordia que usted y yo también necesitamos. La compasión se da en el tanto la benignidad y la bondad fluyen como fruto del Espíritu. El interés principal de todos aquellos que trabajan ayudando a la iglesia perseguida es que se salven los que los persiguen. La persecución en el libro de los Hechos, hermanos amados, nos refleja cómo el evangelio se extiende con ella. La persecución ayuda a que el evangelio se expanda, porque fluye la benignidad y la bondad en todos aquellos que creen para con los que los persiguen. Hermano, ahora lo estoy llevando a un plano de la iglesia perseguida, pero veámonos nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Estamos devolviendo mal por mal? ¿Estamos devolviendo bien por el mal que nos dan? ¿Estamos haciendo eso correctamente? O si me grita mi esposa, yo le grito más fuerte. Y si me grita mi hijo, yo le grito a él más duro. Como hermanos, ¿cómo pelean los hermanos? Hay hermanos que se boxean. Y no está bien. Pero para el mundo, el tener benignidad y bondad para el mundo es ser un estúpido, dejado, idiota, descerebrado y todas esas. Eso el mundo lo ve así. Por eso el fruto está por encima de lo que el mundo evidencia. El fruto del Espíritu está siempre por encima de lo que el mundo ofrece. Y aunque nos tilden, ¿cómo es que usted es tan dejado? Se va a dejar que le quiten. Y mi esposa me decía: ay, David, me siento tan mal, porque me preguntaba sobre la prédica ayer. Porque en ocasiones yo, para evitar, y me han quitado, y yo, déjelo así ya. David, pero no se deje, me dice mi esposa. Vaya, reclame la plata, pida esa plata, pida esto, hágalo. Mi esposa me presiona para eso. Y yo, está bien. Y entonces me decía mi esposa ayer, y ella me dijo que lo dijera, que no había problema. Me dice: me siento tan mal porque no he actuado conforme a. Porque si hay una plata ahí que me quitaron, ¿qué pleito voy a hacer yo por ese dinero? ¿Estaré mostrando la benignidad, la bondad? ¿Estaré actuando como el Señor actúa? ¿O quiere que actuemos? ¿De verdad lo estamos haciendo? Debemos tener un profundo interés por el bienestar de los que nos hacen el daño, nos maltratan. Y quiero resaltar bien esto. Y los actos de bondad serán el reflejo de la santificación en la que nos encontramos. Ahora, esto fue en un plano para con los ingratos y malos, que debemos velar en ser benignos como el Señor lo es. Pero para con nuestros hermanos debemos ser benignos también. Y si algún hermano me ayuda. Para con nuestros hermanos debemos ser benignos. Efesios capítulo 4, que lo leía el hermano Mario ayer, en tarde de café. Quítense de vosotros, no lo busque, versículo 31. Quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Siempre que hablamos del fruto del Espíritu, vean que en todos los textos hemos visto el contraste entre la carne y el Espíritu. Quítense de vosotros todo esto. Antes, versículo 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A través de la misericordia para con nuestros hermanos, por medio de la manifestación del perdón, nosotros mostramos esta benignidad. Porque en el tanto yo tenga un conflicto contigo, Alejandro, lo perjudico a él, me perjudico yo, estamos todos en un verdadero conflicto. Y parte del interés que yo debo tener por el bienestar de él me va a llevar donde tío, a decirle: tío, arreglemos esto, perdóneme. Y tío me va a decir: David, perdóneme usted también. La benignidad también se muestra para con nuestros hermanos. ¿Cómo está el interés por su hermano? Debemos abundar en medio de nosotros en todos estos actos de bondad.
¿Cómo está el interés suyo por el bienestar de su hermano? Hermano, ¿cómo está todo? ¿Cómo está en casita? ¿Cómo se siente? Es que a veces pensamos, y lo repito, que esto solo le toca al pastor. Pero no es así. Porque el pastor primeramente no va a dar abasto. No va a dar. Toda la iglesia debe amarse en esta benignidad y tener un interés genuino por su hermano, para que por medio de la santificación en la que vive evidencie actos de bondad para con él en esta benignidad. Hermano, qué fácil es hacer esto con nuestras palabras nada más. Hermano, es que yo le pregunté a fulanito y fue tan cortante. Todo bien, gracias. No importa. ¿Qué importa eso? Usted debe de abundar en el fruto del Espíritu, sin importar cómo Tatín reaccione conmigo. Yo debo mostrar el fruto con él, aunque él a mí me haga malas caras. No lo hace, quiero aclarar. Aunque él a mí me hable feo, me haga malas caras, me dé la espalda, eso no importa. Yo debo velar por tener un interés profundo en el bienestar de él. Tenemos que interesarnos por nuestros hermanos. Y en el capítulo 2, no lo busque, de Filipenses, en versículo 4, dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien vea por lo de los demás. En el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente dice: no se ocupen solo de sus propios intereses. Póngame atención a esto, sino procuren interesarse en los demás. Así se muestra esta benignidad. Cuando nosotros estamos interesados en bendecir a otros, se los dije a los hermanos en el SEAN el miércoles, cuando estamos interesados en bendecir a otros, el banco de alimentos es una prioridad. Cuando estoy realmente interesado, yo planifico, yo presupuesto, yo compro el diario y compro para ayudar. Eso debemos hacer si de verdad tenemos un interés en el bienestar de mi hermano. Pero si, eso era, ¿yo dónde saco? No, vea, tome, llévese. No hay un interés genuino, aunque está bien que usted dé de lo que tiene. Si usted tiene un interés por el bienestar de sus hermanos que están pasando necesidad, usted presupuesta para bendecir a sus hermanos. Y entre más Dios le da a usted, usted más bendice a otros hermanos o a sus enemigos. Si nosotros de verdad tenemos interés en esto, nos damos cuenta que el amor del cual predicamos, encima lo que retiñe, fluye en nosotros. Y cuando nosotros amamos lo que tenemos que amar, entonces muchas cosas empiezan a sobrar, porque dejamos de amar las cosas del mundo y amamos lo que Dios ama. Y al dejar de amar las cosas del mundo, créame, usted tiene un muy buen ahorro, porque hay una inversión muy fuerte en las cosas del mundo. Pero cuando usted no ama esas cosas, usted le sobra para bendecir a otros. Y con esto cierro. La benignidad de Dios se ve reflejada en que Él, pudiendo emitir un juicio punitivo, decide no hacerlo todavía. Él muestra su benignidad para con nosotros. Esto lo hace con el propósito de dar a la humanidad la oportunidad de que se arrepienta de sus pecados y reciba salvación en Él. La benignidad es el fruto del Espíritu Santo que evidencia que el creyente renunció a prácticas pecaminosas y decide amar al prójimo y al enemigo conforme a la voluntad de Dios, que es que tenga este interés por su hermano, por sus enemigos. Hermano, recuerde esto en la regla de oro: no es no hacer nada que no me gusta, es hacer. Haga. Vele por los intereses de su hermano y haga. Ore por él, pero bendígalo. Ore por él, pero dele algo, provisión de lo que Dios a usted le ha dado. Muéstrele su amor, no solo con palabras, porque así es tan fácil. Muéstrelo con sus actos.
Muéstrelo. Desechando pues toda malicia, dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si nosotros amamos su palabra, si nosotros como niños deseamos su consejo, hemos gustado tal vez de la benignidad del Señor, pero si hemos hecho esto, la carne muere. Eso es lo que nos dice Pedro en este texto. Y lo mismo nos dice el apóstol Pablo: la carne muere, crece el espíritu y empieza a fluir el fruto entre nosotros. Vestidos pues, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Qué le parece si usted se pone sobre sus pies esta mañana? ¿Cuántos de acá queremos salir corriendo de aquí a hacerle el bien al que nos desea y nos hace el mal? Por eso el fruto es sobrenatural. No es un deseo en nuestra carne, es un deseo de Dios plasmado en nuestros corazones por su amor y su gracia. Es un deseo de Dios, y cuando nosotros somos gobernados por Él, vivimos bajo los deseos de Él y no bajo nuestros deseos. Seguimos sus designios y no los nuestros. Busquemos al Señor cada vez más, crezcamos en su palabra y mostremos interés por nuestro hermano, por nuestra hermana. Busquemos el perdón y busquemos hacer actos de bondad a fin de recibir el galardón grande que el Señor promete ahí para todo aquel que sea benigno con los demás como Él lo es con nosotros. Amén. Benignidad y bondad para con los ingratos y malos y nuestros hermanos.